Bueno, ya salieron los esperados, muy esperados resultados de Petróleos Mexicanos y tengo en la línea telefónica a nuestro estimado amigo Gonzalo Monroy, experto en temas del sector energético, director general de la consultoría GEMEC. ¿Cómo estás, Gonzalo? Mi querido Pascal, muy buenos días. Bueno, ¿qué traen estos resultados? Coméntanos, por favor, Gonzalo. Pues mira, acaban de ser justamente presentados hace apenas unos minutos y sabemos que Pemex sorprendió, hay que decirlo claramente. Se esperaba que fuera a tener un pésimo segundo trimestre y la realidad es que la pérdida es la mitad de lo que se esperaba. Es una pérdida de solo, o tan solo entre comillas, 10.300 millones de dólares. Eso es lo que Pemex perdió en el periodo de mayo a junio, justo, perdón, de abril a mayo, de abril a junio, perdón. En el segundo trimestre. Ahora, Exactamente. suena poco porque en el primer trimestre perdió, lo voy a decir en pesos, algo así como 562 mil millones de pesos, ¿verdad? Exactamente, ese fue el peor trimestre en la historia de Pemex. En Sí. 3 meses había perdido el equivalente a 2 puntos del PIB. Ahora simplemente está perdiendo poco menos del 1% del PIB. Si esto lo multiplicamos por 22, digamos, serían 226.600, sería como de la mitad de la pérdida del primer trimestre. Exactamente, es prácticamente la mitad. Ya. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Que digamos, tocó fondo la administración de la petrolera o qué podríamos comentar? Hay cosas muy interesantes con respecto principalmente a qué fue lo que ocurrió y son los impactos de lo que vimos ya con la parte de COVID. En el primer trimestre habíamos visto justamente el impacto sobre todo de una desaceleración en el caso doméstico, sobre todo una pérdida cambiaria, que el tipo de cambio había pasado de 18 a 23. Lo que estamos viendo al día de hoy ya es justamente el efecto de precios negativos. Recordarás una entrevista que tuvimos ese día con esto de precios que se habían ido hasta los lugares negativos, algo impensado en ese momento. También estamos viendo el efecto del COVID. Para darte una idea, los ingresos por exportación caen un 50%, las ventas domésticas, la venta de gasolina, de diésel, caen un 60%. Sin embargo, aquí está interesante viendo los números a detalle de Pemex, porque están reconociendo que incluso también lo que bajaron drásticamente fueron sus costos. Los bajaron prácticamente más del 50% también. Eso obviamente les benefició en hacerlo. Falta ver justamente a detalle algunas cosas que no tienen, sinceramente te lo puedo adelantar, mucho sentido, Ujú. porque están poniendo O sea, hay de cosas que que no una... cuadran, digamos, de tu primera revisión de los Exacto, números. exactamente. El principal, que es el que más brinca directamente a la vista, es que los equipos, las plantas, los pozos, en lugar de haber perdido valor con la bajada del precio, ahora aumentaron de valor, prácticamente se cuadruplicaron de valor, lo cual no tiene mucho sentido, Ujú. porque en la industria energética en general, prácticamente con esta bajada de precios, muchas empresas empezaron a deshacerse de activos porque ya no eran rentables. En el caso de Pemex, a menos que hayan hecho alguna magia contable, aparece de esa forma. Por otro lado, también vemos que la pérdida cambiaria, que fue la catástrofe del primer trimestre, ahora incluso se salieron con algunos números positivos de aproximadamente 1.000 millones. Y en general yo te diría que hay cosas que siguen estando normales, los gastos de administración, todo lo que tenemos justamente de empleados que están de la parte administrativa, no de la parte operativa, o sea, incluso aumentó el costo. También incluso, yo creo que esta es una cifra que va a ser interesante en un contexto más grande, probablemente el del jueves, que se anuncien los números preliminares del PIB, es que solamente Pemex pagó 1.000 millones de dólares Ujú. de impuestos. Es una cantidad que probablemente tendremos que revisar, pero es la más baja que ha pagado en prácticamente 9, 10 años Mil probablemente. millones de dólares en un trimestre pagó en impuestos. Exactamente, es la cantidad más baja Sí. de prácticamente que ha tenido en Ah, 10 bueno. años. O sea que sí hay, digamos, hay que tomar estos resultados con un grano de sal y revisarlos con cuidado. Hay que revisarlos con cuidado, hay que entender los números, sobre todo para entender por qué hicieron esos cambios que van en contra de toda la lógica de la industria. Pero bueno, hasta que no veamos esa parte, no hay que adelantar juicios. Muy bien. Oye, por último, se ha dado a conocer en días recientes una serie de fallas, incidentes, accidentes en las refinerías, incluso una serie de imágenes donde
se ve cómo estas instalaciones, estas refinerías despiden pues grandes cantidades de humo, pues de colores extraños, digamos. ¿Qué nos podrías decir sobre la operación de las refinerías y estos incidentes y estas fotos que hemos visto en redes sociales? Pues mira, qué bueno que tocas ese tema, Pascal. Lo que estamos viendo prácticamente es el fallo generalizado del Sistema Nacional de Refinación. Toda la estrategia que venía presumiendo el gobierno federal, principalmente la Secretaría de Rocío Nale, son reparaciones menores, es compra de equipo menor, son compras de aditivos, de catalizadores para hacer funcionar las plantas, pero no se ha renovado, no se ha cambiado, no ha tenido un cambio sustantivo las refinerías. Obviamente el hacerlas trabajar por arriba de su capacidad real, no la capacidad nominal, sino de la capacidad real, y pues estamos empezando a ver las fallas generalizadas. Plantas que son claves, por ejemplo, para tomar un ejemplo sencillo, la planta combinada, que es la principal para hacerle el proceso de la refinación de la refinería de Minatitlán, pues la vimos justamente incendiándose. Cuando vemos esas grandes nubes negras que salen, por ejemplo, de Salamanca o de Madero, Sí. estamos viendo que no están quemando correctamente los quemadores, con lo cual la emisión principalmente de azufre es algo bastante preocupante. Ahí las autoridades ambientales deberían estar tomando, ya no nota, deberían estar tomando acción. ¿Esto es arriesgado para la cosas. población de la zona en torno de las refinerías? Por desgracia sí, Pascal. El mejor ejemplo lo tenemos, por desgracia, en la refinería de Tula, y vemos la cantidad de emisiones, dióxido de azufre, dióxido de carbono, de diversos tipos de contaminantes, que a la postre, y ahí están los estudios que lo demuestran, resultan en cerca de 14,000 muertes prematuras al año. Así que en ese sentido sí hay un gran costo ambiental y de salud para la población. ¿Podríamos decir que están forzando las refinerías a producir más o producir más allá de su capacidad real? Exactamente, Pascal, eso es exactamente lo que están haciendo en este énfasis para que México consuma sus propias gasolinas. Y sí, están forzando las plantas a una capacidad a las cuales, por el deterioro que ya tenían de años previos, es que simplemente no pueden ver. Ahora, en el caso de Salamanca se llegó a decir que estaban operándola con un petróleo pues no de una condición que normalmente se utiliza en esas plantas y que ello pues estaba dando lugar a fallas y a la emisión de humo. ¿Es el tipo de petróleo que usan o es otra cosa? Es otra cosa, es principalmente derivado de otros tipos de fallos en Sí. otras plantas. En el caso, por ejemplo, de Salamanca, mucho se ha especulado al respecto y no te lo puedo adelantar con buena información, no es el caso. No es el Salamanca caso. trae una proporción más o menos de un 60% de petróleo pesado, Sí. 40% de petróleo ligero. Prácticamente el poco petróleo ligero que tenemos lo mandamos a Tula, a Salamanca y en último lugar a Cadereyta. Bien, bueno, pues en cuanto tengas un balance de estas cifras, hayas podido estudiarlas, volveremos a platicar, si te parece bien, Gonzalo. Claro que sí, mi querido Pascal. Gracias, muy amable. Gonzalo Monroy es experto en temas energéticos y director de la consultoría GEMEC.